primero es optimización de parámetros espermáticos a través de la manipulación de las condiciones de incubación in vitro de semen criopreservado para biotecnologías reproductivas en animales de interés pecuario. Muchísimas gracias a la Sociedad de Biología de Rosario y a la Sociedad Argentina de Biología también por esta presentación. Voy a presentar estos resultados. Claramente les cambio completamente de tema. Así que voy a tratar de ir contándoles cosas, porque en esta jornada no he visto mucho de espermatozoides, así que les voy a tratar de introducir algunos conceptos que a lo mejor no conocen, como para que sea más amena esta charla. Bueno, entonces, en el sector agropecuario, tanto mundial como argentino, ha habido una transformación en los últimos años muy grande debido a la incorporación de tecnologías innovadoras. En el área de la reproducción, las biotecnologías aplicadas como herramientas, utilizadas como herramientas de selección y mejoramiento genético han tenido una gran incidencia en la mejora de las tasas reproductivas en animales de campo. Específicamente en bovinos y en equinos, que es lo que yo les voy a tratar en la charla de hoy. Ha habido en los últimos años también un incremento en el desarrollo de embriones in vitro, y esto es gracias a la implementación de dos técnicas, que es la inseminación, la inyección intracitoplasmática de espermatozoide, o ICSI, y la fertilización in vitro. Ahora, si vemos los dos tipos de especies, hoy en día incluso en bovinos, la FIV es la biotecnología más utilizada, que tiene una tasa de eficiencia entre el 20 y el 40% de obtención de embriones viables transferibles. Y en el caso del equino, la técnica que se utiliza es la ICSI, con las mismas tasas de eficiencia. En bovinos no sale muy bien la ICSI debido a una falta en la decondensación o una pérdida, una falla en la decondensación espermática, y además por la falla en la activación del ovocito principalmente, pero se está trabajando para mejorar. Lo mismo ocurre en el caso de la FIV en equinos. En los últimos años salieron unos cuantos trabajos desde Estados Unidos donde se mejoró la implementación y los medios de cultivo o de capacitación para los espermatozoides, y han logrado conseguir potrillos viables, y ahora se está tratando de implementar en el resto del mundo. Entonces, nosotros en nuestro laboratorio hace muchos años trabajamos con espermatozoides, y es el modelo que les voy a presentar hoy, en la influencia del entorno reproductivo para la maduración o para la capacitación espermática, para la mejora de la adquisición o para la adquisición de la capacidad fecundante. Entonces, les voy a primero presentar el modelo de estudio para que después les pueda contar un poquito más cómo es el tema de la interacción con el tracto y cómo es la adquisición de la capacidad fecundante. El espermatozoide, entonces, es una célula haploide altamente especializada. Tiene una cabeza donde contiene el acrosoma, que están las enzimas críticas para romper las envolturas del ovocito, y el núcleo, por supuesto, y después una cola que le permite la motilidad, dividido en pieza media donde están las mitocondrias, y la pieza principal, que es el flagelo, que le permite la propulsión en la motilidad. Después, por otro lado, el metabolismo espermático es muy importante, dado que es un proceso por donde se obtienen las fuentes de energía justamente para la motilidad espermática. Estos procesos incluyen la glucólisis y la fosforilación oxidativa para la obtención de calcio. Una cosa muy importante de los espermatozoides es que es una célula silente, transcripcionalmente silente, y depende de moléculas del microambiente y de cambios post-traduccionales para la regulación de todas las vías de señalización
la función. La función enfermática, por supuesto, es fecundar el ovocito. En los últimos años hay mucha evidencia que es importante para la calidad y para el desarrollo integral. Los espermatozoides recién eyaculados no son capaces de fecundar el ovocito y para eso requieren atravesar una serie de cambios estructurales y bioquímicos a lo largo del tracto reproductor de la hembra, conocidos como capacitación espermática. Fíjense, esto es muy gráfico, el sitio de posición, dependiendo de las especies, en la vagina, cerca del cervix, etc. Se depositan millones de espermatozoides, pero solo unos pocos llegan al sitio de fertilización, que es el oviducto, o trompas de Falopio en el humano. Claramente, todo este proceso de capacitación que el espermatozoide tiene que responder a estímulos del medio ambiente, por el que está atravesando en todas las regiones del tracto, hacen que este espermatozoide que ingresa en el momento de la eyaculación es completamente distinto al que termina en el sitio de fecundación. Es un espermatozoide con otras cargas iónicas, con redistribución de proteínas, es mótil, tiene que tener la cromatina adecuada, es decir, no fragmentada para llegar a este lugar. Es decir, es un verdadero proceso de selección espermática el paso de los espermatozoides por el tracto reproductor. No voy a ir en detalles y después les cuento un poco más, pero el tracto le ofrece cualquier cantidad de barreras. El espermatozoide no está adecuado, no llega. Y una vez que llega al oviducto, en la región inferior del oviducto, que es esta zona, los espermatozoides se unen a las células epiteliales del tracto y forman un reservorio oviductal. Y ahí esperan, obviamente interactuando, intercambiando moléculas y iones, etcétera, pero esperan hasta las señales de ovulación, es decir, hasta el momento periovulatorio. Entonces, las moléculas, tanto la cercanía del ovocito como moléculas relacionadas con la ovulación, van a permitir que esos espermatozoides se vayan liberando y vayan accediendo a la ampolla, que es la zona donde está el ovocito. Esto lo van a hacer sus poblaciones, no van a liberarse todos juntos, sino de a poco, y el que llegue en el momento adecuado con el ovocito va a ser el que va a fecundar. Entonces, este proceso de selección que les comentaba, es decir, la liberación de los espermatozoides del epitelio oviductal, está regulado por un entorno periovulatorio que a través de incrementos por liberación o secreción de hormonas esteroideas o de glucosaminoglicanos o distintas moléculas que puedan estar afectando al espermatozoide, y el espermatozoide lo percibe a través de receptores. Y eso es lo que ocurre después, es que el espermatozoide, estos factores serían factores capacitantes, ya que el espermatozoide reacciona activando vías de señalización dentro del mismo que le va a permitir, de alguna manera, cambiar el patrón de motilidad, una motilidad simétrica pasa a una motilidad asimétrica con el nombre una motilidad asimétrica, que es la hiperactivación, que es una motilidad propulsora que permite atravesar las envolturas del ovocito, liberarse del tracto, atravesar un tracto que es muy viscoso, y además en la cabeza le permite experimentar la reacción acrosomal, es decir, la liberación de estas enzimas genéticas para romper las envolturas del ovocito. O sea, estos dos procesos son necesarios para que ocurra la fecundación. Todos los demás procesos pueden ser reversibles de una manera, todos estos eventos. Pero si el espermatozoide es hiperactiva y reacciona, ya no puede volver para atrás y de alguna manera tiene que ocurrir en el momento cercano a la fecundación, porque no es que no, al ovocito, digamos, no es que la hiperactivación y la reacción autosomal no puede ocurrir antes, pero justamente está bien sincronizado para que ocurra en el momento de la ovulación. Bueno, y esto es todo lo que le pasa al espermatozoide. Adentro es necesario, pero bueno,
la mujer tiene que incrementar el pH, tiene que estar hiperpolarizado, tiene que cambiar el contenido, volverse más negativo, aumentar el calcio, etc. Todo eso lleva a que el espermatozoide esté maduro para fertilizarlo. Estas condiciones, o sea, lo que ocurre en el tracto reproductor de la hembra, se puede emular in vitro. En el bovino, las condiciones de incubación para capacitar espermatozoides están estandarizadas. Hay medios que tienen iones como el carbonato de calcio, que es muy importante, fuentes de energía, en el caso del bovino piruvato y lactato, un pH adecuado y un aceptor de colesterol. Uno de los pasos importantes es la liberación de colesterol para que la membrana se vuelva más lábil y sea quimiotita. En el caso del equino no están tan estandarizadas, después voy a mostrar un poquito los resultados del equino, pero no funciona muy bien hasta hace un tiempito. ¿Por qué? No funcionan muy bien las condiciones de incubación in vitro y el espermatozoide no, por esa es una de las razones por la cual no se pueden hacer, no sale la FIV o no salía la FIV, la fertilización in vitro hasta hace un tiempo. Entonces, la modificación de las condiciones de incubación de los espermatozoides es importante para evaluar el efecto de protocolos de incubación sobre la regulación de las vías de gestación asociadas a la capacitación espermática para optimizar las tasas de fecundación y desarrollo embrionario en equinos y bovinos. Entonces, nosotros cuando arrancamos en el laboratorio, empezamos a trabajar con un modelo in vitro de interacción espermatozoide-oviducto que nos permitiera desarrollar una forma más fisiológica de incubación de selección espermática. La cuestión es que nosotros trabajamos con el tracto reproductor proveniente de frigoríficos, o sea, obtenemos frigoríficos del matadero, obtenemos oviductos del matadero, los perfundimos y obtenemos este tipo de folículos oviductales, que son estructuras ciliadas que se mueven, y utilizamos este tipo de estructuras o estos ya cultivadas en los mismos folículos durante 7 días en condiciones en estufa y con un medio específico. Al cabo, se pueden utilizar, nosotros utilizamos dos tipos de cultivos oviductales, pero la idea es que este es el diseño que utilizamos, o incubamos una vez que tenemos a los cultivos armados o desarrollados, o incubamos con espermatozoides durante un tiempo, 1 hora, 2 horas, luego lavamos a los espermatozoides remanentes y ahí agregamos moléculas, que puedan estar, que nosotros queremos testear como posibles inductoras de la liberación y de alguna manera de la capacitación. Después de lavar nuevamente, podemos trabajar con, evaluar los espermatozoides que se liberan en estas condiciones, con estos tratamientos, o evaluar lo que quedó unido al oviductal. Entonces, con este tipo de estudios, nosotros podemos determinar moléculas del ambiente oviductal que puedan estar participando, influyendo en la capacidad fecundante, evaluar la interacción y liberación, determinar eventos asociados a la capacitación, hiperactivación y la reacción endosomal, y luego testearlos en ensayos de tipo. Entonces les voy a contar un ejemplo así, muy rápido, con tiempo. Nosotros trabajamos con un montón de moléculas que originalmente lo que hicimos fue evaluar la concentración de las mismas en el fluido oviductal, anandamida, tironesina con amefetílico, bicarbonato. Durante lo que testeamos originalmente, lo primero que testeamos es que hubiera un incremento de estas moléculas en el mundo periopulatorio, pero les voy a hablar específicamente de anandamida. Anandamida es un endocannabinoide, tenemos todos los órganos, los seres vivos, que es un líquido y actúa como un
mensajero, que actúa a través de receptores, los receptores de cannabinoides 1, TRPV1 y GKB55, que en este caso nosotros encontramos que los espermatozoides tenían receptor para anandamida. ¿Sí? Es decir, encontramos que el oviducto tenía anandamida y que el espermatozoide tenía receptores para anandamida. Entonces nos dispusimos a estudiar qué pasaba con la anandamida y todo el sistema que les estoy mostrando, y lo que encontramos es que luego de estos estudios de interacción del espermatozoide con justamente estos cocultivos, la población de espermatozoides liberados con anandamida era más mótil, era una población, mayor población de espermatozoides mótiles, y además observamos parámetros asociados a la capacitación, como es incremento de calcio, incremento de fosforilación, de las vías de fosforilación que están descritas en espermatozoides que se llaman fosforilación en tirosina. Entonces, después de un montón de trabajos que hicimos, estudiamos si la anandamida podía llegar a ser un agente capacitante, incubamos in vitro a los espermatozoides, evaluamos un montón de eventos asociados a la capacitación, y lo que encontramos, todos los trabajos que venimos haciendo, que la anandamida activaba una de las vías más importantes, troncales de la capacitación, que es la activación de la PK, de estos receptores, que se producía un influjo de calcio, que modulaba la motilidad espermática, modulaba la reacción acrosomal y, bueno, por supuesto, la liberación de las bolas, de los oviductales del video oviductal. Entonces, definimos a la anandamida como un factor capacitante. Yo no les comenté al principio que la capacitación in vitro en bovinos necesita sí o sí un inductor. El inductor utilizado por excelencia, está consensuado, es la heparina, que es un heparante porque estimula al heparansulfato que hay en el fluido oviductal. En este caso nosotros encontramos que la anandamida tiene un efecto igual a la heparina. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos? Lo llevamos a la FIB. Entonces, preincubamos espermatozoides con anandamida durante 30 minutos, luego nos pusimos con ovocitos madurados in vitro también, en presencia de un medio FIB que tenía heparina, y evaluamos la tasa de activación. Y lo que encontramos es que estos experimentos donde preincubamos con heparina, encontramos un mayor porcentaje de ovocitos clivados respecto a una FIB común que el control era un ovocito con espermatozoides clivados en un medio FIB con heparina. Y el estándar. Y ahora estamos en unos ensayos que se los traigo, pero esto está en proceso. Esos ovocitos que se ven ahí están incubados. Abajo está la capa oviductal, la capa de células oviductales, que estaban coincubadas con espermatozoides. Nosotros hicimos un ensayo de liberación. Agarramos los espermatozoides, los coincubamos con las células oviductales, lavamos y agregamos los ovocitos con un medio con heparina, ¿sí? Hasta ahora. Y lo que observamos es que nosotros lo que queríamos era ver si esos espermatozoides se liberaban y podían fertilizar un ovocito. Y pues nosotros no agregamos espermatozoides, sino que estaban en el cocultivo, lavamos y volvimos a... Bueno, y lo que encontramos es que, bueno, son estudios, ya les digo, están en proceso esto, pero encontramos que la tasa de clivaje no es tan distinta, pero sin embargo las mórbulas estamos encontrando una mejora en el desarrollo embrionario. Ahora estamos viendo blastocitos y estamos tratando de coincubar también con anandamida, hacer vincular el estudio anterior, a ver si incluso mejora la tasa, porque claramente en el bovino lo que falla de alguna manera es la baja eficiencia en el desarrollo. La tasa de clivaje suele ser alta, pero luego la tasa, entonces todo el mundo
estamos buscando mejoras en el desarrollo humano. Y ahora les presento el equino. El equino no es tan fácil, no, tampoco era fácil, pero digo, no es tan sencillo porque las condiciones de incubación de los espermatozoides no estaban estandarizadas, así que nosotros cuando empezamos a estudiar tuvimos que estandarizar, tuvimos que desarrollar un medio, el medio fue una base de un medio que tiene albúmina, lactato y piruvato, le agregamos bicarbonato y PDA como el bicarbonato activa toda la vía de fosforilación que les conté, fosforilación de TK, y el PBA lo que hace actúa como la BCA, pero no aglutina los espermatozoides. Le agregamos piruvato, lactato y glucosa y bueno, en un pH un poquito más alto de lo que se suele utilizar para un medio, con un pH 7,5. Esto nos permitió establecer todos estos eventos o encontrar la incubación de los espermatozoides con este medio incrementado, se modulaban los parámetros asociados a la motilidad activada y un incremento en la reacción autosomal, eso ya nos puso contentos porque los medios hasta ese momento no llegaban a tener este tipo de eventos, o sea, no mostraban esos eventos, y además estudios de ICSI, una epidemióloga con ovocitos porcinos, nos permitió mostrar o encontrar que la preincubación de los espermatozoides con este medio capacitante que habíamos desarrollado mostraba una tasa de clivaje casi el doble de los medios de los espermatozoides incubados en un medio no capacitado. También los hicimos en ensayos homólogos, con ovocitos porcinos, lo que pasa es que es muy difícil conseguir en Argentina ovocitos porcinos, porque son utilizados para producción, para deportiva, o sea, para las empresas lo utilizan para producción equina. Y también encontramos, hoy, si bien, bueno, lo terminamos publicando, pero si bien no tuvimos significancia, encontramos una mayor tasa de clivaje de lactosa al día 10 en presencia de cuando preincubamos a los espermatozoides con medio. Esto lo publicamos en un trabajo que salió este año. Y bueno, y entonces, con este medio, ahí nos pusimos a evaluar moléculas o protocolos, como mostré en el bovino, la presencia de moléculas que podían estar influyendo en el tracto reproductor. Les cuento que no observamos diferencias, más allá no encontramos grandes efectos si agregamos anandamida, si agregamos fenolectina o cultivando con células subductales. Entonces, pero bueno, seguimos trabajando con esto, pero creemos que, bueno, que es parte de la dificultad que tiene esta especie. Y entonces nos volcamos a desarrollar un protocolo que ya estaba desarrollado para ratón, este protocolo CER, que se amplía la recuperación de espermatozoides, se desarrolló en el 2019 en un laboratorio de Estados Unidos con el doctor Pablo Visconti, que es argentino, y la doctora María Gracia Cervati, que también es argentina, con los cuales tenemos una colaboración. Y ellos lo que encontraron es que preincubando a los espermatozoides sin las fuentes de energía, es decir, el espermatozoide de ratón requiere glucosa y piruvato, encontraron que se quedaban inmóviles, pero si les volvían a recuperar después de 10 minutos, una vez que quedaban inmóviles, se agregaban en el medio de recuperación con piruvato y glucosa y los espermatozoides recuperaban la motilidad. Pero no solo eso, sino que aumentaban la reacción autosomal, aumentaban la hiperactivación, la tasa de fecundación, el desarrollo embrionario, el número de crías o transferencia embrionaria, y les cambiaba el patrón epigenético de millones de embarazos. Esto también se probó para la ICSI en bovinos, que yo les comenté que no funciona muy bien, y el hallado, si bien no tuvo un efecto sobre la motilidad espermática, sí se observó un aumento de la tasa de fecundación y de desarrollo embrionario. Y nosotros ahora, hace poco, logramos hacer estudios de hiperactivación y observamos que
este tratamiento hiperactiva los espermatozoides en los bovinos. Bueno, y en la cabra es muy similar al bovino, solo que con la técnica de FIT. Entonces, nos dispusimos a hacer este protocolo en equino y, bueno, utilizamos la condición control, la condición sin fuentes de energía y la condición CER, que era la primera parte sin fuentes de energía. Observamos cómo reaccionaba el espermatozoide en cuanto a la motilidad y después le agregamos fuentes de energía. Y utilizamos el medio capacitante que nosotros habíamos desarrollado. Y lo que encontramos es que el efecto del hambreado se observó a los 20 minutos. Ya a los 20 minutos los espermatozoides no se movían. Y cuando les agregábamos el medio con fuentes de energía, se recuperaba completamente la motilidad, tanto total como progresiva. Y no solo eso, sino que encontramos que realizamos estudios de motilidad por sistema computarizado, y lo que observamos es que el protocolo CER indujo una modulación de parámetros asociados a la motilidad hiperactivada, que son estos 3 parámetros, y además el tratamiento lo que hacía era incrementar el porcentaje de espermatozoides reaccionados. Y luego, en una colaboración con una empresa, Doña Pilar, de Buenos Aires, realizamos ICSI con estas condiciones. Y lo que encontramos es que lo relacionamos a los resultados de CONCAP, con el medio CAP solo. Lo que encontramos es que cuando preincubamos a los espermatozoides en el medio CER, el porcentaje de blastocitos al día 7 era mucho mayor que si los preincubamos con espermatozoides capacitados. Una de las cosas que nos permitió todos estos estudios es que la preincubación de los espermatozoides equinos para la técnica de ICSI funciona mucho, o sea, mejora la tasa de obtención de las cositas. Bueno, y como resumen, entonces en bovinos, la coincubación de espermatozoides con células oviductales mejoran los parámetros espermáticos, la liberación de los espermatozoides de las oviductales con moléculas inductoras, favorecen eventos asociados a la capacitación. El modelo de interacción de espermatozoides-COE permite establecer el rol de moléculas en el entorno oviductal en la capacitación espermática. La incubación de los espermatozoides con células oviductales y o el agregado de moléculas en el entorno mejora las tasas de clivaje y desarrollo neuronal. Y en el equino, el desarrollo de las condiciones de incubación específicas para espermatozoides de equinos criopreservados permitirán establecer eventos de capacitación clave para la adquisición de la capacidad secundante. La preincubación de los espermatozoides con medios capacitantes previo a la ICSI mejora la tasa de clivaje y desarrollo embrionario, y la manipulación del metabolismo espermático a través de tratamientos CER utilizó parámetros espermáticos claves y mejoró la tasa de desarrollo embrionario en esta especie. Entonces, las estrategias de incubación espermática difieren entre las especies, por lo que resulta esencial desarrollar protocolos específicos para cada modelo, con el fin de optimizar las tasas reproductivas luego de la aplicación de biotecnología reproductiva. Y esto, agradecimientos a toda la gente que está, que son ellos, ellas, que están en este momento, toda la gente que pasó por el lago, todos mis colaboradores y los que nos donan semen de bovinos y equinos. Muchas gracias a ustedes por su